la pandemia, lo que estamos viendo ahora. Sí, después vienen las manifestaciones que ya se están empezando a ver, después la caída económica, la guerra nuclear, y entonces después las últimas fases del Blue Beam, este es el aspecto holográfico. Y Jesús habló sobre esto, ¿sí? Cuando le dijo no, que nadie os engañe, porque él sabía a lo que se estaba refiriendo, porque esa era la época del engaño. El apóstol Pablo también lo dijo que dijo la predicción iba a aparecer con señales engañosas, y él sabía a lo que se estaba refiriendo, pero lógicamente no tendría manera de definir cuestiones tecnológicas, holográficas, porque aunque hubiese tenido una visión, no habría sabido exactamente qué era lo que estaba viendo, qué significaba eso, ¿sí? No existía ni siquiera la iluminación artificial en nuestro mundo hace 200 años, ¿no? Entonces, no puedes suponer o entender conceptos eléctricos o tridimensionales o cosas similares, ¿no? Así que, sí, claro, Jesús lo menciona, dice que había señales en el cielo, y esa profecía aparece por todas partes en las Escrituras, ¿sí? Siempre es la misma secuencia, sí, la misma secuencia, y siempre termina de la misma manera, da lugar al inicio de la era del hijo de la iniquidad, que es después de que un asteroide golpea la Tierra, ¿sí? Entonces, esas son unas secuencias que se han repetido y aparecen en cualquier texto que uno vaya a mirar. Antes mencionaste el Colburn, y sí, ciertamente también el Colburn lo menciona. También aparece, no sé, hay tantas profecías y todas van a lo mismo. Y bien, unas hablan más de ese tema, otras hablan menos, pero Jesús, él bien claro lo explica, ¿no? Nosotros lo encontramos en esta confusión que existe en el sermón escatológico, donde muchas personas mezclan cosas profetizadas por el profeta Daniel, que ocurrieron, ¿no? 30 años después de la crucifixión, que ocurrieron en Judea. Pero como las personas lo leen por encima, no entienden que estaban hablando de 3 temas distintos, ¿sí? Que dijo, ¿qué son estas señales que van a ocurrir sobre el templo? Y después, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Entonces, como eran 2 preguntas y el tema se desarrolla aparentemente en un mismo diálogo, la gente se cree que estaban hablando de lo mismo, ¿no? Cuando en realidad no. Era en tribulación, era una cosa que Jesús estaba advirtiendo que era la señal antes de su venida, y también les habló de lo que le habían preguntado sobre el templo, ¿no? Que es esa abominación asoladora que ocurrió 30 años después, ¿no? Que era la segunda abominación asoladora, porque ya había habido una. Correcto. Y Freddy, ahora bien, también tenemos, para aportar un poco y lo sigas desarrollando, también tenemos evidencia en el Apocalipsis, por ejemplo, como te mencionaba, la cuestión esta de el pozo del abismo. Es decir, para los que se vienen conectando en el Facebook Live, estamos hablando del proyecto Blue Beam. Prácticamente en términos simples, es un proyecto que habla de una tecnología que se tiene oculta, ¿verdad? Y esa parte hay que aclararla, ¿quién podría ser? Se habla del gobierno de los Estados Unidos, de la NASA, pero en este caso creo que sería, si es el gobierno de Estados Unidos, tendría que ser el Deep State, el gobierno profundo o el gobierno en las sombras, que pues tendrá de aliados no solo al gobierno de Estados Unidos, porque estamos hablando que tiene que ser la élite oscura del planeta. Ahora bien, tienen la tecnología para crear un conglomerado de circunstancias visuales, auditivas y en el interior del hombre capaces de modificar pensamientos, creencias, que en cierta parte, como dijimos anteriormente, van a venir con verdades reveladoras, que las que hemos platicado algunas en verdades ocultas, ¿verdad? Pero con la intención manipuladora para llevarnos a un solo gobierno, al nuevo orden mundial y al anticristo como líder planetario. Entonces, dentro de estas cuestiones estamos hablando de, ya dije anteriormente, lo arqueológico, el espectáculo espacial con sonidos, con imágenes, la comunicación telepática, que es otro punto que vamos a tocar, las manifestaciones sobrenaturales. Aquí donde cabe también lo que ya nos advierte el Apocalipsis con la cuestión de cómo se llama, el pozo del abismo. Y aquí entonces dentro de este proyecto Blue Beam, muchos consideran que también otro brazo que se nutre de él es el colisionador de hadrones, el CERN. La evidencia, Frederick, de lo que Jesús ya nos menciona con esto de los poltergeists, que habla como cuarta etapa del proyecto Blue Beam. Adelante, ahora sí, adelante. Bueno, aquí nos adelantamos un poquito, ¿no? Vamos a esperar un momento porque estamos hablando del punto 1, que es arqueológico, y pasamos al 2 y el 3. Sí, pero es que perdóname, es por cuestión... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí,
Sí, perdóname, pero es por cuestión de tiempo, ya solo me quedan 20 minutos, entonces necesito abordar los otros puntos. Ok, ok. Bueno, pues el punto es que para llegar al punto 2 igual hay que considerar que la fase inicial era lo que estamos viendo ahora, la pandemia, que lo menciona también. Después, manifestaciones, que es lo que va cada vez a crecer más. Después, la economía, que colapsa, se viene abajo. Y después estalla una guerra nuclear. Entonces, cuando se llega a ese punto, es cuando ellos implementan la fase 2 del proyecto Bluebeam y la fase 3. La fase 2 son hologramas mundiales donde la gente cree ver a un dios, ¿sí? En diferentes ciudades y puntos importantes y estratégicos. Y este dios está haciendo como una especie de comunicación en los idiomas de las regiones correspondientes. Pero todo esto lo están haciendo de satélites, ¿sí? Que pueden enviar ondas según el idioma de cada persona. Claro, y aquí, aquí, por la cuestión del tiempo, pero lo incluyo esto. Es por eso que muchos están haciendo la advertencia de la vacuna, de no vacunarse, de lo que pueda incluir como la nanotecnología, porque puede estar conectada con el 5G, con los satélites que mandó, ¿cómo se llama? Elon Musk. Es decir, todo esto es parte del Blue Beam. La 5, bueno, no sé si la 5G como tal, algunos dicen que podría ser otro brazo de operación, la 5G, los satélites conectados con la nanotecnología, los chips implantados que muchos dicen que serán por las vacunas, qué sé yo. Bueno, en fin, ¿hay relación con todo esto entonces para que se pueda lograr esta comunicación telepática? Adelante. Sí, sí, exacto. El proyecto SpaceX, lo que está haciendo Elon Musk, no sé si él lo hace a propósito. Personalmente no creo que tenga que ver con esto, pero él está aportando la tecnología. Y esto ocurre siempre con la ciencia. La ciencia muchas veces desarrolla las cosas con una intención, pero no sabe que los están detrás, los que están poniendo el dinero, tienen otras intenciones y cogen sus avances y descubrimientos con fines oscuros, pero no es que los científicos lo hagan con esta intención. Entonces, esto de subir toda esa cantidad de satélites, sí, no sé si al final son como 11.000, 20.000 satélites, y la instalación de antenas 5G con tanta prisa, que por eso los confinamientos en parte son para que puedan instalar toda esta red de antenas, es porque el proyecto Bluebeam no se puede desarrollar sin la necesidad de este número tan grande de satélites y sin estas antenas 5G para que ayuden en la triangulación de los sistemas. Igual los teléfonos, la implementación de nuevos dispositivos telefónicos todo el tiempo es porque los nuevos dispositivos telefónicos ayudan a triangular mejor esta información. Las vacunas igual. Las vacunas tienen por finalidad introducir nanobots, ¿sí? Dispositivos de micras de diámetro que se ponen en la sangre, que también van a estar introducidos en la mano, en el dorso de la mano derecha, para que ayuden aún más a este sistema de triangulación, que después sería la IA, la inteligencia artificial desde Bélgica, sí, desde el edificio de las Naciones Unidas, perdón, del Parlamento Europeo, sí, desde donde van a controlar y monitorear a todo el planeta. Así que es necesario que toda la tecnología esté conectada con las nuevas televisiones, los nuevos televisores, con los nuevos dispositivos telefónicos, con los microchips y los nanobots que van a introducir a través de vacunas, con los chips voluntarios que las personas van a aceptar como nuevo sistema de criptomoneda y de documentación, con las antenas 5G y con los satélites. O sea, tiene que ser un sistema de red completo, ¿sí? Para que la triangulación sea perfecta. Ellos no van a cometer errores respecto a esto, tienen que hacerlo de una forma eficiente. Claro, y aquí es importante introducir el análisis social y político. ¿Por qué? Porque, bueno, yo comparto mi visión y luego tú das la tuya. En relación al hecho de que con toda esta estructura tecnológica y si es real esto de la telepatía, la comunicación telepática, donde van a recrear que tu Dios te está hablando según tu religión, tu dogma, tu sistema de creencias o en lo que creas, ¿sí? Te va a estar hablando esa fuerza mayor o lo que creas. Si eres ateo, te van a hablar de alguna manera. La cuestión es que dentro de lo social, ¿verdad? Y para llevar a un gobierno mundial, y aquí hablando de la política, no se puede llevar a un gobierno mundial sin que la mayoría acepte, si no se logra una cuestión donde las creencias puedan ser manipuladas o puedan ser controladas o puedan ser direccionadas a la intención de que sea una sola persona la que controle todo. Entonces es necesario, o sea, aquí lo que quiero decir es que es viable totalmente este concepto del Blue Beam, de la telepatía. ¿Por qué? Porque si yo quiero gobernar a la mayoría y tener menos oposición, yo necesito
generar empatía en su sistema de creencias. Yo necesito hablarles en un lenguaje, es decir, yo necesito que lo que ellos crean, yo ser el que represento eso, o yo ser el que soy empático con su creencia. Yo necesito crear maneras de llegar a la psiquis humana para controlar sus emociones, sus creencias, sus pasiones, sus miedos, y así entonces yo tener una plataforma más viable en mi control, en mi deseo de control o expansión. Adelante, Freddy. Por eso es fundamental el sistema educativo y cómo nos han enseñado en la escuela o nos enseñan en la universidad, en la televisión, en las películas, por donde quiera que lo veas. La idea de la teoría de la evolución. Y aquí entra en juego una de las piezas que van a utilizar, pienso yo, cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Y es el hecho de que a causa de las explosiones, la gente no se parará a pensar de que hay explosiones que no serán naturales, que van a ser alteraciones utilizando sistemas como ARP para producir terremotos, y los medios de noticias no solo están centrados en la guerra, sino en los sitios donde de repente, a causa de terremotos provocados supuestamente por todas las bombas y demás, que en realidad en parte se da también por HARP o armas similares, se van a producir agujeros o rupturas en ciertos lugares, y la gente va a empezar a hablar de eso, a filmarlo por móviles, y lo que se va a encontrar es que van a haber yacimientos que ellos sabían que estaban ahí hace mucho tiempo, ¿sí? Ciudadelas ocultas, templos abandonados que tienen miles de años y que fueron construidos por civilizaciones extraterrestres que vivieron en nuestro planeta durante la era de la Atlántida e incluso antes. Entonces, es importante que ellos lo hagan porque, ellos saben que esos sitios existen. Algunos de ellos ya han sido estudiados por Delta Force, sí, por equipos especiales. Pero llega un punto en que son tantos que ya, ¿qué más le vas a sacar si ya llevas desde los años 50, los años 54, que cuando ellos empezaron especialmente con esto, a sacar información? Ya ellos saben de lo que se trata, ya tienen el conocimiento suficiente. A ellos lo que les interesa ya son otras cosas, me refiero a la élite. En consecuencia, pues sí, en medio de lo que yo entiendo es que en medio de la Tercera Guerra Mundial, que empezaría dentro de poco, ellos van a promover que la gente hable no solamente de la guerra, sino que los medios de comunicación estén hablando sobre esto, diciendo, miren, al final era cierto lo que se venía contando en el underground, ¿no? Lo que no se quería decir abiertamente, pero ahora resulta que es verdad. Cuando toda la gente, imagínense, un montón de chiquillos con sus teléfonos diciendo, mira, se hubo un terremoto y de repente se rompió esto, y aquí a 100 metros se encontró un templo antiguo lleno de inscripciones con platillos volantes. Y es aquí donde Freddy va a entrar muy bien. Muchos todavía no comprenden que hay ciertas personas que están dentro supuestamente de la denuncia, de la conspiración, realmente son parte del sistema, porque aquí ellos van a servir. Por eso es imperante que hagamos el programa aquel que te comenté de toda esta cuestión de los QAnon y la supuesta situación que se está dando donde Donald Trump va detrás de los Illuminatis, porque todo esto tiene que jugar de una manera donde a la gente se le pueda convencer de muchas cosas. Entonces decía, la cuestión de todos estos anunciantes de temas de conspiración al final van a salir a la palestra avalados por el sistema, porque es parte de la estrategia del sistema, diciendo, ya ven, teníamos razón. Claro, pero y ellos van a avalar ese nuevo gobierno. Aquí la cuestión es entender la manipulación también que se está entretejiendo en toda esta cuestión. Pero vamos, porque nos queda poco tiempo. Bien, ok, aterricemos en la cuestión de ¿cómo se llama?, de la recreación del falso arrebatamiento, con una supuestamente también a la par una falsa invasión extraterrestre. Voy a decir dos cosas. No quiere decir esto que no vaya a existir un arrebatamiento, no quiere decir esto que no vaya a existir una invasión, es decir, que no vaya a haber, sí, que no vaya a existir una invasión extraterrestre real, porque sí la va a existir. Tampoco quiere decir que... ¿Y cuál será esta invasión extraterrestre? Bueno, podemos ver que ya sea la caída del dragón, como dice Apocalipsis, y podemos ver incluso la batalla de Armagedón como una invasión extraterrestre. Dos invasiones. Una, en la cual va a ser que las fuerzas satánicas vengan al planeta a sumarse al gobierno oscuro, y la segunda es la batalla de Armagedón, donde las fuerzas de la luz ya entran a este planeta en esos eventos finales. Entonces,
cerrando con esto, aunque yo ya di estos puntos, pero quiero que tú des tu visión de lo que yo acabo de mencionar. ¿Cómo lo ves? ¿Algo similar de lo que yo comenté o cómo sería tu forma de plantearlo en esta cuestión del arrebatamiento? ¿Solo va a ser el falso? ¿Habrá uno real? ¿Habrán dos invasiones extraterrestres? ¿Tres? ¿Cómo lo ves esto? Adelante. Porque la cuestión es que van a recrear una falsa, pero ya cuando pensamos eso, quiere decir la mente dice, pues entonces es falsa, entonces no existen, o es falsa y no vendrán nunca. O está la otra versión de aquellos que dicen, por ejemplo, hay unos corrientes de religiones ufológicas que dicen que todo esto no se va a dar porque las fuerzas de luz no lo van a permitir. Adelante, Freddy. Cuando se hayan lanzado las suficientes bombas nucleares entre China, Rusia y Estados Unidos, se sabe que una de las razones por las cuales ellos tienen miedo hace mucho tiempo de provocar una guerra nuclear es porque no sabe quién va a ser, o sea, quién detiene esto, ¿no? Entonces, llegados a cierto punto, empiezan a haber apariciones tridimensionales de este supuesto Dios, ¿sí? Y después comunicaciones psíquicas que la gente cree que recibe como en sueños o mientras va caminando. De esta manera, a través de estas ondas, los van sugestionando. Entonces, cuando ellos se van preparando, este supuesto Dios les va a advertir de que se viene algo aún peor, ¿sí? Y entonces aparece una invasión alienígena. La invasión alienígena tiene por objeto hacer que cese la guerra nuclear, porque si no seguirían lanzándose bombas. Ya tiene tantas bombas como para hacer volar Júpiter. Y entonces, una vez hecho eso, pues tienen que detener la guerra, que van a hacer, no pueden seguir atacándose porque creen, que los están invadiendo. Entonces, esta invasión consiste en hologramas tridimensionales en la atmósfera que incluyen el sistema de sonidos. Entonces la gente escucha y ve las explosiones, pero aparte de eso también hay drones. Los drones están dentro de los hologramas y los drones tienen explosivos. Entonces va a haber aviones disparando a estos drones, y estos drones, igual que ocurrió con el atentado a las Torres Gemelas, estos drones están camuflados con un sistema tridimensional que hace parecer como si fuesen naves alienígenas. Entonces se están disparando entre ellos y claro, habrá bajas de aviones militares para poder justificar esto, y habrá explosiones y esos supuestos objetos caerán en ciertos sitios, ¿sí? Entonces van a justificar, ¿sí? Entonces no es simplemente el holograma y el sonido en sí, sino que va a haber también pedazos de cosas que van a explotar, pero en realidad son estos drones que están preparados en grandes cantidades para hacer parecer que hay un combate aéreo entre o también las mismas tecnologías que ya se cuentan los militares, tecnologías que para nosotros son alienígenas, pero son de tecnologías militares terrestres. Adelante. Sí, pero eso digo, son drones preparados para esto, drones preparados para ser parte del sistema holográfico y de disparar y de hacer parecer que son naves alienígenas, pero realmente son drones que tienen un camuflaje tridimensional, ¿sí? Que desde lejos lo ves como si fuese el holograma de un platillo volante que está disparando, ¿no? Entonces, esto está muy bien trabajado, muy bien preparado, y mientras esto se está dando, pues tiene que haber un llamado mundial a la unificación. Entonces, dejan de atacarse entre ellos los gobiernos y se unifican para atacar a los supuestos alienígenas. Entonces, es este supuesto Dios el que los está llamando y diciéndole, unifíquense, dejen de luchar entre ustedes, vamos a unirnos como planeta contra nuestros enemigos. Este es el objetivo de la película Independence Day. Esto es lo que hay detrás de esta historia. Y quien quiere entender mejor este sistema holográfico y cómo funciona con los drones, tiene que ver la última película de Spider-Man, Away From Home, ¿sí? Lejos de casa. Y si quiere entender cómo funciona el sistema del Blue Beam en estas fases, lo va a ver en la segunda película de Independence Day, que salió hace poco, hace un par de años, ¿no? Entonces, ahí ellos están explicando cuál es el juego estratégico con esto, aunque claro, no lo van a contar completamente como es. En consecuencia, cuando esto ocurre, dado que la cosa supuestamente montalosal y se ha puesto tensa, viene la supuesta aparición de Jesús, donde les hace creer a los cristianos que va a venir a recogerlos y tienen que venir a él, pues diciendo con estos vehículos, y que se los van a llevar, los van a sacar de la tierra, porque la cosa se va a poner mucho más tensa contra los alienígenas, ¿no? Entonces es ahí donde Jesús dice que nadie os engañe, ¿sí? No hagan caso, pues diga, míralo aquí, o verlo allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a venir con la señal del Hijo del Hombre, y no va a ser de la manera que les están diciendo. No es que tú vas a cierto lugar y ahí vas a encontrarte con Jesús, sino que él viene con la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Esta señal que precede la cruz, como explicó Elías, también está acompañado de
de un asteroide que en el momento nadie se habría percatado que está acercándose a la Tierra, porque está todo el mundo que si la guerra, la pandemia, las manifestaciones, el colapso económico, los alienígenas. Entonces nadie se está percatando de que hay un asteroide gigantesco que se está acercando a la Tierra. Entonces esa es parte de la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Que antes de que caiga el asteroide él se va a llevar a sus elegidos, ¿no? Entonces, antes de que el verdadero arrebatamiento ocurre, ellos hacen parecer que hay un arrebatamiento porque están interesados en deshacerse de toda oposición al nuevo orden mundial, que no solamente son los preppers, ¿sí? los antisistemas que se están preparando, ¿sí? O los musulmanes o muchos otros, sino también los cristianos, que son los que especialmente son un dolor de cabeza para la élite. ¿Okay? En consecuencia, ¿qué hacen estas personas que no entienden que la manera en la que se va a aparecer Jesús no es esa de que van a cierto sitio y los van a recoger? Entonces ellos van a salir de sus búnkeres, van a salir de sus escondites, y los mismos sistemas de drones, ¿sí? O con un sistema holográfico haciéndose parecer como que son naves de parte de Jesús, los van a secuestrar. Y en muchos lugares, como por eso le dicen a la gente que tiene que mantener una distancia de seguridad, es para que a través de los satélites y los drones puedan rastrear el chip de las personas, y por el sistema de reconocimiento biofacial saben la distancia entre un ser humano y el otro y cuál es el código de cada persona, y sabrán por calor, por cuestión térmica, dónde están los seres humanos, aunque no tengan microchip. Entonces, si las personas tienen microchip y están bajo rastreo, si no tienen microchip, saben que son enemigos del Estado porque no han aceptado el sistema y saben que hay una distancia entre unos y otros. Entonces, todo esto lo tienen bien orquestado, bien preparado, y estos drones van a capturar a estas personas, y habrá vehículos militares que ya estarán haciendo seguimiento a estas personas por satélite, y los van a subir en vehículos y se los van a llevar a campos de concentración. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo con falso arrebatamiento, donde van a caer los incautos, y por eso Jesús les dijo que nadie les engañe, y les advirtió que habría señales en el cielo, refiriéndose tanto al Blue Beam como al asteroide, y también, bueno, otras cosas que él menciona. Entonces, Hola. sí. Adelante. Sí, no, eso es lo que estaba diciendo. Ok, perfecto. Bien, ya casi estamos por cerrar el programa de hoy. En resumen, hemos platicado de esta tecnología, o mejor dicho, de este proyecto denominado Blue Beam, y en pocas palabras, para los que deberíamos ser entendidos en las palabras de Jesús, no debería de extrañarnos absolutamente nada esto, porque en palabras cortas, el Blue Beam es la tecnología que van a usar para falsificar todas las cosas que Jesús nos advirtió de un falso arrebatamiento, nos advirtió de una falsa segunda venida, nos advirtió de un falso Mesías, en fin, nos advirtió de los poltergeists que van a realizar en Apocalipsis, cuando habla del pozo del abismo. En fin, estamos advertidos de todas estas cosas. Por eso, este tipo de informaciones para nosotros no deberían de ser conspiraciones, sino que deberían de ser la descripción gráfica de las cosas que Jesús ya nos había dicho. Es decir, la denuncia del proyecto Blue Beam para nosotros debería de ser la interpretación moderna de las palabras de Jesús. ¿O cómo lo ves tú, Freddy? Pienso que fue bastante claro en decirlo, igual que el Salmo 91, que llegados a ese punto, cuando él les dice que nadie les engañe porque serían engañados, habría señales del cielo, es que los cristianos verdaderos tendrían que estar realmente probando su fe. Ahí es donde viene la última fase del Blue Beam, que es lo que tú mencionaste antes con el CERN y los colisionadores de hadrones, que es esta creencia de que se va a repetir lo que intentaron hacer los arianos, los marcianos en la Atlántida hace más de 10.500 años, que es utilizar la tecnología de portal dimensional para sacar entidades que pertenecen a otros planos de la Tierra para que salgan y se conecten con nuestros sistemas electrónicos y se proyectan. De hecho, el precursor de la televisión, antes de la creación del televisor, no me acuerdo dar su nombre, él lo que quería era proyectar espectros desde otro plano de realidad a través de la pantalla. Entonces, esto es lo que la gente va a ver espectros, poltergeist y todos estos que es posible que en realidad el CERN y otros sitios similares de colisionadores de hadrones sean intentos de abrir un portal. Y por eso dice Jesús que habrá terror refiriéndose a esto, y el Salmo 91 lo describe bastante bien, hablando sobre las pandemias que van a haber, las guerras químicas y víricas, y que van a haber eso, las personas pues no quieran ni salir por la noche por lo que se van a encontrar, especialmente por espectros, y que se les van a aparecer en sus casas.
Y aquí quienes tienen el sello de Dios en sus frentes, como se entiende a nivel simbólico, no se tienen que preocupar, pero el resto de la humanidad va a estar completamente desquiciada, loca y entrada en caos, y se suicidarán muchos por el miedo, el pavor, ¿no? de esto, de película, porque de hecho en las películas hemos visto que se escribe bastante bien. Y cuando la gente llega a esa situación, entonces van a aceptar la nueva moneda global, van a aceptar el liderazgo de Belial, el líder de iniquidad, van a aceptar todo esto. Sí, me llama la atención. Si alguien quiere hacer una llamada al 2227-4944, hacer alguna pregunta o aportar algo, hágalo, 2227-4944, ¿verdad? O al WhatsApp también lo puede hacer, del 32664944. Freddy, me llama la atención porque buscando en YouTube sobre el proyecto Bluebeam, son pocos, pero pocos los expositores de esta red que hablan del proyecto Bluebeam. Muy pocos lo hacen desde la conciencia, o sea, casi nadie. Y muy pocos, los tuyos que son bien descriptivos en relación a lo que ya la Biblia nos maneja, pero de ahí los otros lo hacen desde, ¿qué te digo? Como burlándose o bueno, ahí está, veremos qué pasa, veremos si pasa o no. Y están los otros que llamémosle los mayores denunciantes o reconocidos, los que tienen mayores followers o seguidores de las teorías de conspiración. Ninguno de ellos habla del Bluebeam. Lo mencionan en sus videos, pero ninguno habla ni lo trata como tema principal, ¿verdad? Por eso decía yo que, bueno, ya lo hemos hablado, muchos de estos al final que supuestamente denuncian la conspiración solo están apoyando a que se cumpla ese primer punto del Bluebeam. Sí, adelante. Que te interrumpa. Yo pienso que en gran medida es porque no saben de lo que se trata, porque si tú solo estudias el tema Bluebeam, pero no conoces el contexto y todas las otras informaciones, no atas cabos. Por eso estoy tratando desde hace rato, ¿no?, de que coincidamos en que el espectador, el que nos está escuchando, hile y encuentre que el asunto de la pandemia fue advertido por Jesús, que las manifestaciones y protestas que se están viendo por el mundo y que van a empeorar en los próximos meses, sí, especialmente en noviembre, están todas relacionadas y Jesús lo mencionó, sí, y habló sobre las manifestaciones, también lo dijo, lo profetizó Isaías, lo profetizó Baruch, lo profetizó Esdras, lo profetizó Enoch, lo profetizó Elías. Lo que pasa es que, claro, lamentablemente todos esos libros fueron sacados de la Biblia, entonces a uno solo le queda a Jesús, que él lo menciona. Correcto, y ese es el punto. Ese es el punto, Freddy, que solo Jesús lo menciona, y es aquí donde ves la diferencia entre todas estas... En el canon. Uh-huh. Sí, te digo... En el canon. Lo que te digo es que es aquí donde ves toda la diferencia de estos denunciantes de las teorías de conspiración, porque como no está Jesús muchas veces lo ven, pero es decir, es que cuando ves esos videos vos decís, bueno, hablan de ciertas cosas de Jesús, pero cortan otras. Es que esta cuestión realmente para poder comunicar todos estos mensajes e integrarlos, Jesús debe estar presente porque si no, se pierde mucho todo esto, y muchos por eso, cuando hablan de la conspiración, lastimosamente se quedan únicamente en la denuncia y no se quedan en la parte de la conciencia, en la parte de entender lo que Jesús nos advierte, el regreso de Jesús que puede simbolizar, esa parte como la extirpan. Entonces, o la desconocen y pueden conocer muchos otros datos interesantes, pero al no estar Jesús integrando toda esta información, sucede lo que te comentaba. Y bueno, si no hay llamada, si no hay mensaje, si no hay llamada al 2227-4944, ya estamos al cierre. Freddy, creo que es importante la próxima semana platicar esto que te comentaba. Necesitamos hablar de los QAnon, necesitamos hablar de lo último que Donald Trump acaba de decir, que se va a desaparecer por un tiempo. Ayer lo decía en una conferencia, mencionando de que está siendo perseguido por muchas personas. Vienen las elecciones en Estados Unidos, se está hablando más del tema extraterrestre. Es decir, están los movimientos sociales. Hay médicos que ya están hablando de cosas muy abiertas y aún así hay gente con los ojos cerrados y no quiere entender. Hay médicos que están exponiendo sus vidas, denunciando un montón de cosas. Hay médicos que sí están denunciando, pero también porque son parte de ese sistema que va a ayudar a llevar al nuevo orden mundial. Es decir, es necesario, Freddy, meternos a desmenuzar e interiorizar estas cosas, porque aquí va a haber mucha confusión. Van a haber cosas que nos van a asombrar, van a haber revelaciones, viene la caída de la gran ramera. Entonces, aquí hay muchas cosas que nos pueden embelezar y podemos pensar, pues entonces hoy sí, ya entramos, ya vino. Es decir,
necesitamos hablar de estas cosas. Necesitamos entender qué está pasando, porque incluso, por mucho que podamos conocer, hay cosas tan sutiles que definitivamente nos pueden embelezar y nos pueden llevar a la pasión del sistema de creencias, la pasión de cómo hemos creído que van a ser las líneas que van a llevar consecutivas el final de los tiempos. Todas esas cosas, aquí nos vamos a enfrentar a un montón de cuestiones que nos van a seguir sorprendiendo y que tenemos que estar atentos, y no en función de entrar en miedo, sino comprender, sino estar atentos a ver lo que viene. Al final, sepamos o no sepamos, lo importante es el interior, y eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿En qué sentido? Pues para lo que venga, pero eso no quiere decir que nos vayamos a librar de cosas que, si aplicamos la astucia, pues... ok, aquí no es cuestión de la cosa primordial, salvar el cuerpo, no se trata de eso, pero también si nos están regalando una información que nos ayuda a ser astutos, ¿por qué no hacerlo? Pues, o sea, en fin, creo que es la esencia principal de todo esto, desarrollar astucia, comunicar a los demás, no entrar en pánico, sabemos lo que viene, ya se nos ha profetizado, sabemos las puertas también de lo grande que estamos, la nueva era, la era crística. Freddy, para tus palabras de cierre en este programa, primero que hacemos en vivo, adelante. Bueno, pues nada, animar a la gente que siga estudiando estos temas, que busque el libro llamado Apocalipsis de Elías. Bueno, no es un libro, es un manuscrito, es un texto parabíblico. El Evangelio de Amonio, el Apocalipsis de Elías, que analice a la luz de lo que estamos diciendo del Salmo 91, y que también consiga la ascensión de Isaías. Por determinadas razones estos textos no han estado en el canon, bueno, da igual, pero el punto es que se pueden estudiar si las personas quieren entender de lo que estamos hablando y entender el Blue Beam y compararlo con las palabras de Jesús del sermón escatológico. Y aclaro y enfatizo que no lo mezclen, sepan separarlo de la parte histórica que ocurrió 30 años después, cuando Judea fue atacada, o sea, con las 3 guerras que hubo entre el pueblo judío y el Imperio Romano. Sí, porque si mezclan ambos temas se van a confundir, que es lo que le ha ocurrido a la cristiandad a la hora de hacer análisis escatológico. Tienen que separar ambos temas y ser conscientes que están hablando de 2 temas que se solaparon porque estaban dialogando sobre 2 preguntas, que era el tema del templo y el tema del futuro, y el que lo lee piensa que era una misma cosa, pero eran 2 temas que se hablaban en una misma mesa, por decirlo así, en un mismo tema de conversación. Si los separan, van a entender. ¿Cuáles son los libros? Apocalipsis de Isaías, la ascensión de Isaías. ¿Cuál es el otro que mencionabas para quienes de repente... El Evangelio de Amonio. ¿El Evangelio? De Amonio. Ahí es básicamente lo único que dice es que cuando Jesús fue con los discípulos al monte Getsemani, ¿sí? Al monte Gesim, que simplemente ahí dice, no especifica a todos, pero sí brevemente dice, y les anunció el anticristo, que vendría con engaños y con señales del cielo. Entonces, esto es muy importante porque claramente está diciendo que todo lo que Jesús mencionó era el contexto de la manifestación del anticristo. Correcto. Freddy, ¿cuántas invasiones extraterrestres realmente, cuántas invasiones extraterrestres reales tendremos antes de llegar a esa nueva era, crees tú? ¿Serán 2? Podríamos llamar una a la que el Apocalipsis nos dice cuando desciende la serpiente a tierra y hace pacto o alianza con la bestia de la tierra, y será la segunda, la batalla de Armagedón, ya hablando ya de llamémosle manifestaciones reales y visibles de seres del espacio que entran al planeta de una forma abrumadora. ¿Serán 2, quitando la falsificación del Blue Beam? Bueno, la palabra invasión a lo mejor... Sí, es muy negativa. Correcto. No solo eso, sino invasión es como una especie un poco más contextual. Okay. Pero lo que tenemos es que sí, vale, quitando, como dices, la invasión alienígena falsa del Blue Beam, quitando el falso arrebatamiento, quitando el arrebatamiento real, ¿sí? Tenemos que habrá una incursión de cierto número de entidades que vienen con lo que el Apocalipsis llama el dragón, pero no suponen un número grande como para hacer una invasión, y ellos no van a venir con la intención de invadir porque no son tan tontos. Ellos quieren ganarse a la gente, entonces van a ser más bien los supervivientes de la entidad satánica, ¿sí? Del contexto satánico que ha perdido la guerra que se estuvo desarrollando en el sistema. Claro, yo uso el término invasión para que entendamos que va a haber una
va a ingresar, va a haber un ingreso al planeta, ¿verdad? Para que la gente pueda entender que realmente no es que no va, o sea, una cosa es lo que el Blue Beam va a falsificar, pero no quiere decir que no vaya a pasar algo. Eso es lo que quisiera que, ¿cómo se llama? Que quede claro en nuestra audiencia. ¿Para qué? Para que entendamos mejor. Es decir, cambiemos la óptica de la lectura de la Biblia. Ojo, estamos en tiempos modernos, debe de cambiar. Hoy tenemos tecnología, tenemos lenguaje, tenemos cosas que nos deben hacer entender que la Biblia hoy debe de leerse diferente, por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con lo histórico y con lo material, llamémosle, o con lo actual. Otra cosa es lo espiritual, la esencia de lo que va a trabajar con el interior del hombre, ese es intocable. Pero ya la interpretación actual de las cuestiones físicas de este plano, esa hoy se debe leer diferente. Adelante. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo y eso es importante enfatizarlo, que uno debe empezar a leer las escrituras y las profecías a la luz del vocabulario de hoy día, no del vocabulario de hace 2000, 3000 años, porque no tenían ellos el conocimiento técnico o las palabras que nosotros ahora sí tenemos para llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Claro, te decía, entonces, usando ese término, pues yo sé que el término como tal no aplica porque ya si nos vamos a la definición del contexto, invasión implica incluso hasta una determinada cantidad de fuerzas que puedan ingresar a cierta zona, pero en este caso, ¿cuántos ingresos deberíamos de estar atentos a que van a suceder tanto de las fuerzas de luz como las fuerzas de oscuridad? ¿El Armagedón se podría llamar también de alguna otra manera a algún ingreso de fuerzas extraterrestres de la luz también? Adelante. La cuestión es que va a ser contextual. ¿Por qué? Porque hasta 1954, cuando los Estados Unidos hicieron pacto con los regelanos para que ellos les diesen tecnología a cambio de experimentar supuestamente con vacas, cosa que no se respetó, y empezaron a hacerlo con humanos. El punto es que ha habido muchísimo permiso para que ciertas entidades entrasen a la Tierra. Sí, correcto, o sea, ya hemos tenido, no hubo, hemos tenido sí, siempre. pero no hubo lo que se podría llamar una invasión en sí. Y la invasión supondría una cierta cantidad de individuos. Entonces lo que van a ir es con astucia. ¿Qué ocurre? El asteroide este es parte de un pedazo, de un montón de rocas, de los combates que van a haber, que mezclan cosas físicas, cosas psíquicas y cosas espirituales porque son envolventes, ¿sí? Entonces, como ellos pierden la guerra, el sistema satánico, los supervivientes bajan a la Tierra, pero ellos no vienen con hostilidad, ellos vienen con astucia. Entonces lo que hacen es apoyar al nuevo Cristo que se ha presentado como Mesías Salvador, y como los supuestos ganadores de la guerra alienígena, y ellos dicen, sí, nosotros éramos los que estábamos luchando contra estos aliens que vinieron a invadirlos a ustedes han terminado este combate y han ganado, nosotros hemos sido supervivientes. Por eso dice que vendían pocos. Por eso aclaro que es importante que se analice a la luz de esto la película Independence Day 2, porque es lo que ellos lo están contando ahí. Así que esa es la primera. Después, el hecho de que caen todavía algunos supervivientes, y como el tema del pozo del abismo. Y finalmente, lo que sí sería una invasión como tal, pero no en el sentido negativo, es al finalizar la Cuarta Guerra Mundial, que se llama el Armagedón. Porque todo el sistema, o sea, militar de la ONU, de la OTAN, que van a estar trabajando junto con la armamentística del dragón, los supervivientes de la guerra en el cielo, se van a querer enfrentar contra las fuerzas que vienen de parte de Cristo. Bueno, finaliza la guerra Armagedón, o sea que ellos vienen a dar conclusión a la guerra. Literalmente, extraterrestres del lado de la luz. Sí, exacto. Lo digo así, perdón, lo digo así porque es necesario empezar a cambiar los términos para que sea más palpable y visible. Si usted quiere llamarlo ángeles, está bien. Ángeles que vienen con Cristo, sí, esos son. Extraterrestres de la luz, quiere llamarlos, esos son. Que puedan ser tanto de lo material o lo inmaterial, sí, pero son. Eso es lo que o sea, este programa, mi objetivo es cambiar, empezar a cambiar y hacer más palpable y visible esto. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando. Porque es necesario entenderlo. Porque a las puertas de los que estamos no podemos seguir ignorando y que se siga cumpliendo lo que la Biblia dice, que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Adelante, ya para el cierre, perdón. Sí, exactamente. Entonces aquí vienen fuerzas del cielo que son ángeles como nosotros, humanos, y son ángeles que pertenecen a otras dimensiones celestiales. Pero vienen combinados porque vienen de ganar un desarrollo de una guerra durante mucho tiempo fuera de nuestro planeta y en otras dimensiones. Y ellos bajan para cumplir las profecías milenarias, del milenio, pero ellos no vienen a invadir. ¿Por qué? Porque existe una confederación en nuestra galaxia que trabajan para
para el Dios soberano. Entonces ellos tienen leyes y normas con las cuales no se puede invadir a ningún planeta. Eso está en contra de toda ley, ¿sí? Por eso nuestro planeta nunca ha sido invadido por alienígenas, ni malos ni buenos, porque es una cuestión de no intervención por el desarrollo natural de una civilización. Solamente intervienen cuando los seres humanos los llaman. Como se dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si tú llamas, ellos vienen a ti. Cuando oras, cuando ayunas, cuando pides, cuando meditas. Pero si tú no estás llamando, ellos no pueden interferir ni pueden invadir, porque es una violación del libre albedrío. Entonces, solo pueden venir porque las puertas se les abren. En el caso de Lucifer, porque les abren las puertas para que ellos puedan venir. Y después, la llamada de la humanidad, porque la humanidad va a estar desesperada y necesita ayuda ante lo que se viene. Y hay una profecía, bueno, ahí están las profecías, que dice que Jehová defenderá al campamento de Israel cuando esté a punto de ser destruido por sus enemigos. Entonces, él hizo una promesa y él desciende y lo defiende. Intentan en ese momento atacarles, pero todos los sistemas son inutilizados. Entonces, ahí se acaba el conflicto, ¿no? Perfecto. Bueno, Freddy, te agradezco tu participación el día de hoy. Este es un tema muy extenso, no se puede tratar ni siquiera en la hora y media que lo desarrollamos. Pero bueno, en la próxima semana te invito, si tienes tiempo, para que nos acompañes y hablemos de esto tan importante, desmenuzar, profundizar qué hay detrás de los QAnon, qué hay detrás de todo este movimiento supuestamente liberador, qué hay detrás de toda esta liberación de información. Ya lo hablamos un poco dentro del proyecto Blue Beam. Pero, es decir, cómo tener cuidado y no entregar de una u otra manera tanta fe a todos estos movimientos, agradecer por lo bueno que se está haciendo, pero cómo lograr afinar, identificar, cosa que no es fácil, porque aunque nosotros creamos que podamos hacerlo, no, siempre habrá maneras que se nos escapen cosas, pero cómo entender un poquito mejor esta dinámica, que la Biblia ya nos advierte de estas cosas, y la cuestión aquí es no ser tan iluso y entregarlo todo a los QAnon, entregar todo a los patriotas, entregar todo a esta confederación del dragón blanco que le llaman algunos, no entregar tampoco todo. Es decir, acá hay varios bandos, los que están pro conspiración, los que hay en contra de la conspiración, pero no entendemos que entre los que están en la conspiración hay conspiradores que realmente están conspirando con los temas de conspiración. Es decir, hay gente que está trabajando dentro de lo que se llaman temas de conspiración, pero que sirven a las élites, y dentro de las élites hay facciones que están divididas. Entender que todo esto es un mejungue, señores, y aquí no es blancos y negros, aquí todo está teñido, y hay que saber separar y entender, realmente no juzgar, entender, informarse y no entregar como tonto a la creencia de algo. Estar siempre astutos, señores. Gracias, Freddy. Bueno, y como siempre, muchas gracias. Dios los bendiga. Perfecto, me quedo con Freddy en línea, mientras a ustedes les agradezco por acompañarnos en este programa nuevo de Verdades Ocultas. Hablamos del proyecto Blue Beam y las palabras de Jesús, que más clarito Jesús no los pudo haber dicho hoy. Simple y sencillamente, Sermonast fue una herramienta que nos da hoy mayor claridad de las palabras de Jesús. ¿Fue iluminado? ¿Fue realmente Sheikh Monas un siervo de Jesucristo en la función de ser un profeta más? Pues parece que sí. ¿Por qué? Porque la ramera es la que sacrifica a los profetas, a los denunciantes de todo aquello que es la luz. Así que Jesús ya nos había hablado de Blue Beam, simple y sencillamente. Ahora tenemos las palabras técnicas con qué lo van a hacer. Gracias, buenos días. Esto fue Verdades Ocultas. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré, para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 13, 20, 21. Somos el doble canal de bendición. Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Cuando estés listo para viajar nuevamente, será un poco diferente a lo que era antes. Pero nosotros estamos listos para atenderlos. Porque nuestra prioridad es garantizar tu salud, seguridad y protección. Te esperamos para tu próximo viaje. Si nos cuidamos, juntos avanzamos.
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Aduanas, Migración, Dirección de Seguridad Aeroportuaria, Secretaría de Salud, Interairports, Gobierno de la República. Llegó la hora de más internet, más entretenimiento y disfrutes de las mejores series y películas en internet. Por eso te traemos el nuevo Speed Pack con paquetes desde $43 que incluye internet, TV cable análogo, TV digital básico, más de 60 canales HD y telefonía fija. Con el nuevo Speed Pack puedes navegar con el mejor internet de Honduras. Cable Color, una empresa 100% catracha. Servicios Stream.